Amén. Entonces le seguimos dando gracias al Señor, porque lo que el Señor está haciendo y a donde nos ha traído, a ser parte de su familia, a ser parte de su doctrina. Y esto no se consigue porque el hombre quiere, sino por la misericordia de Dios. Cuando estos hombres lo vieron, como David que lo vio, dijo: dichoso y aventurado el hombre que confía en Jehová, porque en este lugar no puede entrar nada. Si estamos aquí, aprovechemos el tiempo, porque si estamos aquí fue porque el Señor le agradó traernos a este lugar, que sabemos de antemano cómo está el mundo en cuanto a la creencia. Muy lejos, muy distanciado de lo que es la verdad. Entonces, ya estos temas que están llegando, porque no es lo que uno quiera traer, sino lo que el Espíritu quiera traer. Porque Él mismo dice: no te apuren por llevar nada en el camino, porque Él es el que va, porque el camino es Él. Ahí ya el camino corresponde a ese primer ministerio, que es la ley. Ya en la escritura no te apuren llevar. ¿Por qué? Porque ya la escritura está ahí. Ahora lo que va a salir en lo espiritual es Él que lo va a poner. Entonces, ya estos temas que se están llegando aquí, porque hablarse de los corintios aquí, se está hablando de una nueva vida en Cristo. Aquí no se está hablando de Jesús ya. Aquí se está hablando de Cristo, de resucitado. Es un ministerio que dicen que si a Cristo conocimos como la carne, ya no lo conocen así. Entonces, hay que ver los temas, como yo siempre digo, para nosotros, ¿eh? Porque ya nosotros, así como Pablo está diciendo ahí, si a Cristo conocemos según la carne, ya nosotros también nos estamos conociendo la carne. A nosotros lo estamos conociendo como es, como Cristo, por la revelación, por donde Dios nos va llevando, porque la resurrección no es una sola vez. Ahí se habla en la palabra de la resurrección en los últimos capítulos, pero no es que es un día específico la resurrección. No. Según usted va muriendo a los rudimentos de abajo, muriendo es que ya va despertando en la palabra, con la visión, usted va entrando a la resurrección. Cada vez que usted muere a esos rudimentos, usted resucita en Cristo. Porque es poco a poco, entonces, hasta que llegue el vaso completamente a estar completamente limpio. Aquí Pablo dice: Cristo en el capítulo anterior, primera de Corintios, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Dice aquí, en ese capítulo, dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Y dónde está el disputador de este siglo? ¿Por qué? Porque estos temas ya vienen tumbando todo lo que es visión de afuera, todo lo que es del ministerio. Por eso estamos hablando ahora, cuando vayamos a caer en la casa terrenal, ya esto lo viene anunciando ya desde ahí. Por eso que concuerdan los dos temas, porque se está hablando de la resurrección de Cristo. Y cuando resucita Cristo, no, es el escriba, el sabio, y esa sabiduría que está en ese ministerio desaparece. Porque lo que aparece entonces es el poder y la sabiduría de Cristo, que es Cristo, el poder y la sabiduría de Dios. Entonces, dice en los Gálatas 10, dice ahí: y si agradar a los hombres, no fuera siervo de Cristo. Si todavía agradar a los hombres, no fuera siervo de Cristo. Entonces aquí dice, en el tema que leímos, si a Cristo conocimos como la carne, porque en ese ministerio de la carne hay un ministerio que hay que agradar a los hombres, no porque uno quiera. Es que en lo terrenal hay un ministerio que hay que agradar a los hombres, porque el primer ministerio de hombres.
porque en la escritura. Ahí tenemos un padre, ahí tenemos un pastor en el terreno, pero que cuando ya Cristo llega, el pastor de nosotros es Cristo, ya. Esto es por fe y por una convicción que hay, porque en el 30 y en el 31 dice, Cristo no fue hecho, ¿sabes? Por una formación que se formó, así como a ellos se les formó, también a nosotros se nos está formando, porque estamos viendo, es que estamos viendo ya por encima de la escritura, y ya por encima de la escritura, por eso que nos dicen y nos dicen que quitamos y ponemos, porque eso es lo que se ve, pero ellos al no entender esto es lo que nos van a decir, incluso nos van a decir como le dijeron a él. Y eso que se está haciendo hijo de Dios, demonio tiene, todas esas cosas tenemos que estar preparados porque ya sabemos de antemano que no es nosotros que nos está diciendo, sino al lenguaje que viene de nosotros, que es el mismo Cristo, porque no era Cristo que se lo decían aquella vez, eran los discípulos que estaba Cristo en ellos. Entonces, si todavía agradamos a los hombres, no fuera siervo de Cristo, porque cuando Pablo en el camino se encontró con la luz, venía en ese ministerio agradando a los hombres, la ley, en el ministerio que él estaba, que era con los fariseos, que es una secta espléndida, una secta en cuanto a la ley de Dios, que es de alto nombre, porque que ahí ahí no son borrachos ni, ni, ni religiosos como los que conocemos, ¿no? Es una secta que viene derecha, ¿no? Por eso que él alcanzó ahí, Pablo, a ser irreprensible la ley. Entonces, aquí hay una promesa que se cumplió ya en este pueblo, de que si tenemos una casa ya una casa ya no es terrenal, sino celestial, una habitación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que dice el Señor? Que nosotros, ¿cuál es el templo de Dios? El templo de Dios es en nosotros que está. Entonces, eso es lo que el Señor está formando. Nos forma primero una casa terrenal y después la deshace entonces para formarnos la casa celestial que es eterna. Porque la terrenal pasa porque tiene que quedarse porque es la escritura que está ahí. Entonces hay un cambio. ¿Vale? Cristo no fue hecho. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Estamos viendo nosotros eso, nosotros. Porque ya esto no es de la ley, ¿eh? Esas cuatro posiciones no son de la ley, ¿eh? Eso es en el ministerio ya de Cristo resucitado, porque a ellos lo fue hecho. ¿Vale? Tenemos que examinarnos si eso, y sí, yo lo digo que sí, porque estamos viendo la justificación, estamos viendo la sabiduría, estamos viendo la santificación. No santificación como la gente piensa que nos van a ver como santos en la tierra, no. Es un ministerio de santidad, pero en la palabra. Ese santo es el mismo Jesucristo. Y la redención, como dijo el hermano, que simboliza la muerte, ya también lo estamos viendo porque se está cumpliendo. Porque en parte estamos muertos, pero en parte estamos vivos. Como se habló ahorita de la resurrección, que no es un día que se resucita. Según usted vaya entendiendo y vaya entrando a la visión de la palabra, a la visión, a la vista, a ese ojo de Dios, usted va entrando a ese lugar. Entonces, no es cuestión de andar rápido, porque antes de que a Pablo se le formara a Cristo, primero se le formó a Jesús. El Hijo fue formado en Pablo. Como fue formado en Pablo, que se hizo carne, así también en nosotros. Entonces,
son ministerios, que todo esto es de Dios. Entonces, primero una cosa y después la otra, porque después que se le forma el lío, entonces ahora dice él que Cristo le fue hecho, no Jesús, él no está hablando de Jesús ahí, pero en los Gálatas dice que, que Jesús fue revelado en él. Si fue revelado, fue hecho también, porque es un conocimiento que se alcanza. Entonces, en Dios le damos muchas gracias a Dios, porque es que estamos viendo lo mismo que está en la Escritura. Y es todo al tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí se complementa la palabra, ahí en esa resurrección. Porque si Jesús le fue hecho en el primer ministerio y después le fue hecho Cristo, entonces ahí se complementa la palabra Jesucristo. Es un cuerpo que mientras estamos en el cuerpo, que es el mismo cuerpo de lo terrenal, no está el Señor. El Señor está ahí ya cuando aparece la sabiduría, la redención, la justificación y todo eso, pues, esa enseñanza que vienen ahí, es porque ya ese es el ministerio de Cristo. Entonces, ahí se está hablando en esta misma escritura de que hay un juicio y ese juicio es Cristo, porque el día que viene haciendo el juicio, Jesús no es el que hace el juicio es Cristo, porque muchos creen que después que llegamos a la resurrección ya estamos tranquilos ya. Y que no nos encuentre desnudos, sino vestidos, dice la palabra. Porque si nos encuentra desnudo, entonces hay problemas porque esas son debilidades. Pero si nos encuentra revestidos con los fundamentos de la palabra, entonces podemos resistir lo que son los juicios que van a pasar en ese ministerio. Ya no es en la ley, esos juicios, sino en lo celestial, que esos son juicios más fuertes todavía. Pero esperamos en Dios y confiamos en Dios de que sí lo vamos a soportar, porque según vamos metiéndonos sin perder tiempo en la palabra, en el calor de la enseñanza, podemos estar sin miedo porque estamos en vigilia y estamos en oración, porque sabemos que esos tiempos van a venir de los juicios, porque Jesús de antemano viene anunciando lo que le iba a suceder a los discípulos, para cuando lleguen los tiempos vean ellos que la palabra estaba cumpliendo en ellos y que ese juicio ellos se gozaban en lo que le estaba pasando, porque sabía que era Dios que lo estaba procesando y pasándolo por donde tenía que cumplirse la palabra. Así que no sé qué tiempo me queda, porque aquí no tengo reloj. Quisiera quedarme más hablando, pero no quisiera pasarme de tiempo. Así que el Señor de Gloria nos siga ayudando y nos siga llevando a esos lugares celestiales, que esa es la promesa que tiene Dios con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Que la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo sea notoria ante los ojos y los oídos de cada uno de nosotros. Salió una escritura por boca del hermano Gabriel, los ojos de Dios, ¿verdad? Y salió por boca de Domingo Peña otras escrituras que dicen los oídos de Dios. Y ahora yo hago esta pregunta: si Dios tiene oído, si Dios tiene ojo, también Dios tiene que tener mano, tiene que tener pie, tiene que tener boca, tiene que tener mano, tiene corazón, tiene un cuerpo formado, pero ese cuerpo formado, si no está la cabeza, que es Cristo, entonces ¿cómo está? Está incompleto, la gloria sea de Dios. Por eso tenemos estas escrituras que el Señor nos ha traído en 2 Corintios 5. Porque si vemos que esto se cumplió ayer,
y hoy. Y dice las Escrituras que lo mismo que fue ayer es lo mismo que hoy. Entonces, no podemos quedarnos todo el tiempo mirando lo que sucedió. Porque si a usted se le está formando el oído y se le está formando la vista, ¿por dónde usted oye esos sonidos? Es por la voz que sale. Entonces usted tiene que quedar siempre mirando, no con estos ojos, ni oyendo con estos oídos, porque hay un oído interno que se forma. Oír con los ojos de nuestro entendimiento, ese que forma Dios en lo interno de nosotros. Por eso dice ahí el verso 1 de 2 de Corintios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre es este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de mano, eterna en los cielos. Entonces, si dice ahí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, entonces se supone que la palabra está hablando de una primera formación que hay que desbaratar, pero sería algo físico. Sería algo físico. Entonces, si hay algo que se ha edificado, entonces en alguien se edificó ese primer conocimiento, esa morada que viene siendo la ley, que es ese cuerpo de la ley que se forma. Entonces, si se va a desbaratar, si se va a deshacer, se va a desbaratar, es porque hay algo formado que hay que desbaratar para continuar con el otro. Entonces, mientras ese cuerpo esté de pie, ¿cómo usted le da paso al otro? No es por el oír, no es al sonido de la voz. Y entonces dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de mano, eterna en los cielos. Fíjense que esa casa no es hecha en lo terrenal, sino en los cielos. Entonces ya esto no toma parte con nada terrenal, con todo lo que se ve, sino con lo que no se ve, porque ¿quién es que va a formarnos a nosotros esta casa celestial? No es el Señor Jesucristo. Entonces, si quita la vista de lo que se ve y le da paso a lo que no se ve, entonces ahí es que se va a ir construyendo poco a poco este edificio. Pero fíjese que a usted le pueden construir el edificio, pero usted tiene que tener la llave para entrar y salir de ese edificio. Aún usted teniendo ese edificio hecho, pero tiene que tener una llave para entrar y salir de ese lugar. Porque a Pablo lo enseñó Ananías. Pero fíjese que Pablo tenía un cuerpo formado primero, que se le había formado. Entonces alguien le había formado a Pablo la ley. Alguien se la había formado. Entonces ahora viene Ananías y le desbarata lo que tiene para entonces formarle a Cristo. Y fíjese que Pablo no rehusó ni se opuso. Y Pablo comprendió, desde que entendió el mensaje, que lo que venía en Ananías, él no lo había oído fuera, ni se lo habían enseñado. Porque Pablo vio que en Ananías venía el Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién estaba esperando a Pablo para desbaratarlo, deshacerlo? Era el mismo Señor Jesucristo. Y por eso fue que Pablo alcanzó lo que alcanzó de las Escrituras y de todo lo que el Señor le enseñó. Porque Pablo dijo que subió a un tercer cielo, donde oyó palabras inescrutables. Ahora, si Pablo subió
a un tercer cielo? ¿Sería en este cuerpo? ¿Sería en la imaginación? ¿O sería que lo habían subido en un cohete para arriba? No. Fue que el mismo Señor lo agarró y lo educó por ahí. Y lo formó como buen hijo. Pero Pablo no quedó en Ananías. Pablo quedó en la doctrina de Jesucristo. Entonces es lo que buscaba Pablo, que vio que los corintios estaban cerca y que los corintios lo único que le faltaba era esa visitación de lo alto. Por eso Pablo se preocupó en formarle a Cristo. Entonces dice el 2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos. Ustedes ven la lucha que hay interna dentro de uno, que hay un gemir. Porque cuando usted no viene entendiendo las escrituras, ¿cómo usted se encuentra? Desalentado, sin ánimo. Entonces se ve golpeando la puerta y nadie quiere abrir. Al no entender, porque todo es en un cumplimiento del tiempo de Él. Porque hay enseñanza, hay revelaciones, hay visiones que Dios no se la da para ese tiempo. Entonces, nosotros nos encontramos en ese mismo gemir, porque queremos ¿cómo? Que Él nos encuentre haciéndolo así como estamos hoy en esta reunión de carne, de cuerpo, pero no en estos cuerpos físicos, sino dejándonos ver por lo que Dios viene haciendo con cada uno de nosotros. Y dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Si es una habitación celestial, ahora dígame usted, ¿cómo yo puedo ir y entrar a algo privado? Usted ve que en esas habitaciones hay unos secretos, que ahí es donde Dios tiene los más grandes secretos guardados para dárselo a conocer a quien Él quiere. Pero a esa habitación solamente Dios y quien Él quiere entra a esos lugares, a esos secretos que hay ahí ocultos. Fíjense que esa habitación celestial no se está hablando de una casa física. ¿Usted ve? Entonces dice el 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ustedes ven qué es lo que busca la palabra. Hallarnos, que nos encontremos formados para cuando venga esa visitación, haya fundamento en cada uno de nosotros. Y dice que así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo lo que estamos en esta tabernáculo, usted ve que ese tabernáculo es un lugar de reunión que hay en la palabra, que nosotros nos estamos reuniendo cada uno en ese lugar de adoración. Y dice, porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es quien nos ha dado las aras del Espíritu. ¿Usted ve? Más el que nos hizo, porque dice ahí una escritura, que el mismo que descendió es el mismo que ascendió sobre todas las cosas. Entonces, si Él es el que va a empezar la obra en nosotros y ha empezado la obra, no la va a terminar, la va a dejar incompleta. Entonces, si Él mismo es el que va a terminar la obra, entonces nos vamos a encontrar bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia. Porque si nosotros nos encontramos en esta reunión, es porque le hemos creído a Él. Es porque lo hemos aceptado, ya no como un cuento ni como una historia, sino como un hecho real. Entonces dice el 6, así que vivamos confiados,
siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ustedes ven cuál es la confianza de nosotros, cuál es el sentir de nosotros, que confiemos que Él va a terminar lo que empezó en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, porque así mismo como sucedió en aquel tiempo, también en este tiempo, en la voluntad de Él, sucederá el recogimiento de Dios con lo suyo. Y eso no es un cuento, eso no es una historia, eso es un hecho verídico que acontecerá en cada uno de nosotros, si le creemos de corazón y con fe. Hermano querido, un poquito cansado y hasta aquí mi parte. Amén. Pues le damos las gracias al Señor y al hermano Domingo por la parte que nos trajo ya en adelante. Nosotros decimos que estamos en la escuela de Dios. Nuestras reuniones, nuestros servicios, decimos que estamos en la escuela, pero no es en cualquier escuela, en la escuela de Dios. Entonces, si estamos en la escuela de Dios, es Dios el que nos debe que enseñar, porque si es la escuela de Él, Dios tiene el compromiso, está comprometido con su palabra de darnos a conocer las cosas que a Él pertenecen. Decimos que estamos en la escuela de Dios y por eso nos tenemos que ver. Usted tiene que verse y considerarse como un discípulo. Si estamos en la escuela de Dios, usted tiene que venir como un discípulo, como un estudiante, como un alumno. ¿Y a qué salen los discípulos, los estudiantes y los alumnos para una escuela? Salen porque necesitan aprender y a conocer y a que se le vaya desarrollando en ellos el cuerpo de la facultad que ellos están buscando, porque ellos salen a buscar una facultad. Todos los que salen a estudiar a una escuela, la escuela tiene diferentes partes. Está la primaria, está la secundaria, y está la intermedia, la secundaria, está la superior, y luego está la universidad, y luego está el doctorado. Son diferentes partes que tiene la escuela. Y tenemos que considerarnos discípulos, porque si estamos en la escuela de Dios, estamos aquí para aprender. ¿Qué estamos buscando y qué nos quiere decir Dios por las escrituras que le enviamos la semana pasada de Primera de Corintios, capítulo 1, y nos enfocamos en el verso 30 de esas escrituras de Primera de Corintios, capítulo 1? Dice ese verso, más por Él. ¿Por quién? Más por Él, por Dios. No decimos que estamos en la escuela de Dios. Más por Él estamos, pues estáis vosotros, estamos también nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No se crea que usted está en Cristo porque haya leído eso. Que Cristo es sabiduría, justificación, santificación y redención. Ese es el programa para Dios hacer a Cristo en el creyente. Eso es el proceso de Cristo ser hecho en un creyente. Ahí está el mapa, ahí está el plano, ahí está el molde. El molde para Cristo sernos hecho por Dios. No es que leamos eso y ya pensemos como mucha gente piensa también en las escrituras que le envié hoy.
En las escrituras que envié hoy hay un verso que dice en el verso 17, ese verso, todo el mundo que viene al evangelio o que se agrega a un grupo de creyentes o de adoradores o a un sistema de creencia, el cual sea, todo el mundo lee ese verso y se ven en él. ¿Oyeron eso? De modo que si alguno está en Cristo, mire hermano, mire que parece que no son muchos los que llegan a estar en Cristo, porque dice si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es un proceso. Por eso que estamos tratando el tema en estos jueves. Cristo nos es hecho por Dios. Ese es el tema que estamos tratando. Miren quién es el que forma a Cristo. No es Aníbal, ni es Domingo, ni es Rafael. Es Dios el que forma a Cristo. Está bien. Sabemos que es Dios, pero Dios tiene que estar en alguien. Porque entonces, ¿por dónde se va a formar Cristo si Dios no está en el pueblo? Dios tiene que estar con sus santos. ¿Sabe dónde es que tiene que estar Dios para formar a Cristo? En la enseñanza que tenemos. ¿Saben por qué? Porque la palabra da testimonio en el Salmo 46, donde le dice el Espíritu a David, Dios está, en el verso 5, en medio de ella. No será conmovida. ¿En medio de qué estaba Dios? En medio de la enseñanza que tenía el pueblo de Israel. Ahí estaba sentado Dios como su Dios. Y está de la misma manera sentado en medio de Cristo. En Cristo. Por eso es que Cristo tiene que sernos hecho por Dios, hermano. Dios necesita su morada. Dios necesita su habitación. Cristo es la morada de Dios, como nos decía esa escritura al final de la que enviamos hoy. Y todo esto proviene de Dios. Todo lo que estamos aquí haciendo, lo que estamos buscando, lo que estamos tratando, todo esto viene de Dios, proviene de Dios, hermano. Esto no son caprichos de Aníbal, ni caprichos de ninguno de nosotros. Es Dios el que está en el asunto entre nosotros. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, pero ¿por qué? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque para reconciliar por medio de Cristo, usted tiene que tener a Cristo. Cristo tiene que ya estar formado en usted. Porque yo siempre digo que nadie puede dar lo que no tiene. Nadie. Por eso es que Pablo, nuestro maestro, nuestro apóstol, nuestro enseñador, nos enseña en el libro de los Hechos, se escribe de Pablo, que aún todavía no se le había dado el nombre, en el verso 18 del capítulo 9, un par de versos. Miren cómo dice el 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él, sobre Saulo, las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado
para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y nos creemos que fue que lo llevaron y lo metieron a un charco, o lo metieron a un estanque, o lo metieron a un río. No. Fue bautizado con lo que estamos tratando hoy de ser bautizados nosotros, con la enseñanza del Espíritu. ¿Y qué sigue diciendo? Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Esos días que estuvo Saulo, que todavía no se le había cambiado el nombre, esos días que estuvo Saulo con los discípulos, ahí fue donde le formaron los discípulos a Saulo a Cristo. ¿Usted cree que Saulo fue llevado y permaneció entre los discípulos por permanecer con ellos? No, era Dios que tenía un programa con la vida de Saulo. Dios llamó al apóstol, Dios llamó a Saulo para formar el lugar de la morada de él en Saulo. Y es formar a Cristo, ya lo tenían los discípulos en ellos. Ya en los discípulos del camino, en los discípulos que estaban en Damasco, Cristo estaba ya formado. Miren esto. Enseguida, el verso 20, predicaba Cristo en la sinagoga diciendo que no está diciendo que ese, o que él, o que aquel. Él está hablando de él mismo. Y enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Pero usted va a hablar del Hijo de Dios, pero ¿qué es el Hijo de Dios? Usted va a hablar del Hijo de Dios en la historia. Si usted va a hablar del Hijo de Dios, ¿de dónde va a hablar? ¿De la historia o va a hablar que usted tiene al Hijo de Dios, que usted es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios hoy? ¿Usted no se considera hijo de Dios? Usted hijo de Dios por el testimonio. Dice, el que cree en él lleva el testimonio en sí mismo. Nosotros tenemos que alcanzar a ser como los cucubanos, que llevan la luz en ellos mismos. Generan la luz porque está la luz con ellos. Nosotros tenemos que despertar estas cosas, hermano. No podemos estar roncando. Por eso es que la palabra nos quiere despertar y sacarnos del sueño de la ignorancia. Así que, formar a Cristo, si Pablo predicaba enseguida a Cristo, ¿por qué lo estaba predicando? Porque él quería hacer el trabajo para lo cual fue llamado. Y era dar testimonio de lo que había visto, oído y recibido, porque ese era el ministerio de Pablo, nuestro apóstol. Serás testigo suyo, le dice Ananías a Saulo, porque el Dios que te apareció en el camino te ha escogido, perdón, te ha escogido para que veas al justo. No es de todo el mundo, mano, para ver el justo, estamos hablando de ver la justicia de Dios. Que eso fue lo que Israel no pudo ver en el ministerio de la ley, porque ellos estaban basados y estaban apoyados en su justicia, en su justificación. Pero aparte de la ley estaba la justicia de Dios, que era lo que el pueblo no pudo, dice, y lo dice claro en el libro de los Romanos. No le aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe. Porque ellos tenían celo, pero no conforme a ciencia. Era un celo carnal, como tienen todos los grupos y todas las denominaciones de hoy,
que ellos tienen un celo de Dios, pero es un celo carnal. No es un celo en la justicia de la palabra. Aleluya. Entonces, Dios lo escogió para que viera al justo, para que oyera la voz de su boca. Vamos a mirar esas escrituras. Y para que oyera la voz de su boca. En el libro de los Hechos, capítulo 22. Aleluya, aleluya. Verso 14 dice, de 22 de los Hechos. Y él dijo, el Dios, hablándole Ananías a Saulo. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, número 1, y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Por qué? Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y para eso nos está Dios formando a Cristo a todos nosotros hoy. Nosotros no estamos aquí por un capricho, hermano, ni por pertenecer a un grupo, ni por pertenecer a una organización. No hemos dicho que estamos en la escuela de Dios. Esas escrituras de Primera de Corintios 1:30, por él estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Miren esto. Give me some water, please. Dios en todos los tiempos ha buscado que en el pueblo de él esté de pie su morada, que esté de pie su templo, su habitación. En el primer ministerio habitaban en tiendas, porque no había un lugar fijo para Dios, porque la palabra estaba en el ministerio donde se movía, porque cuando se está en el camino es que para caminarlo, el camino es para llevar al creyente. Mientras estamos en el camino es moviéndonos. Pero Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero es para llevarnos. Por eso él dijo, nadie viene. Todo camino tiene que llevarnos a algún lugar. Entonces, se dice en el libro de los Proverbios, capítulo 9, ese capítulo, desde que estamos reuniéndonos, lo hemos oído leer, lo hemos oído tratar, lo han tratado, lo han predicado, lo han enseñado. Pero cuando ese capítulo dice, la sabiduría edificó su casa, y usted dice, bueno, lo dice ahí, pero ¿dónde? Proverbios 9. Miren esto, hermano, porque las cosas hay que verlas claras como son para que nos aprovechen. Esas escrituras dicen, la sabiduría edificó su casa. ¿Dónde? Es lo mismo que estamos hablando en el capítulo de hoy. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 30. La sabiduría edificó su casa, pero está hablando Salomón. Lo que hizo Dios en él. Usted se cree que Salomón está hablando al aire. No, Salomón está dando testimonio de lo que hizo Dios en él y de lo que quiere Dios. Se quedó escrito para nuestra enseñanza y de lo que quiere hacer Dios en nosotros. Si la sabiduría edificó su casa en Salomón, la sabiduría que dice aquí Cristo no será hecho por Dios. Sabiduría.
Esa misma sabiduría va a edificar la casa en domingo. Esa misma sabiduría va a edificar la casa en Adelaida, en Aguilda, en Mandín, en José de León, en Silito, en Piana, en Ana y en mí. Amén. Esa sabiduría es la que hace el trabajo para formar a Cristo. Y en ella, en la envoltura de ella, viene el material que se necesita para formar a Cristo. Miren cómo dice: labró sus 7 columnas. Óigame, hermano, usted sabe que una casa sin columna no se mantiene, por lo menos nosotros que sabemos de carpintería, que hemos trabajado en construcción toda nuestra vida. Son 7 columnas, hablando de las dispensaciones de los tiempos que hay en la palabra, la sabiduría. Miren esto: mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó y dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan. Hermano, estamos en tiempo de formación. La palabra quiere formar a Cristo en medio de este pueblo. Tenemos que sacar la mente, pedirle a Dios, hermano, clámele a Dios en oración. Gima. Tenemos que gemir delante del Dios Todopoderoso, gemir, para no ser desnudados, sino revestidos de aquella nuestra habitación celestial, que no es otra cosa que Cristo en medio del pueblo. Pero es un proceso, porque para Cristo sernos hecho por Dios, tenemos que llegar a conocer lo que quiere decir justificación. Tenemos que conocer a qué se refiere la palabra. Lo primero que Dios hace con nosotros es que nos da la sabiduría. Aleluya, aleluya, aleluya. Nos da la sabiduría. Dice aquí, le voy a leer unas escrituras. La sabiduría, porque es lo primordial que necesitamos para que Cristo nos sea hecho por Dios. Es la sabiduría, hermano, la que edifica su casa. No estamos hablando de sabiduría, de saber, de que si yo predico bien elocuente, que si yo conozco todos los registros de las escrituras, de que si yo conozco toda la historia de las escrituras. No estamos hablando de esa sabiduría vana, porque esa es la que Dios prende al creyente en ella. Estamos hablando de la sabiduría que dice aquí en Proverbios capítulo 2 y verso 6. Proverbios 2 y en su verso 6 dice las escrituras: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Usted ve que hay una sabiduría que no es cualquier sabiduría, es sana. ¿Sabe por qué es una sabiduría sana y se necesita esa sabiduría para formar a Cristo? Porque ahí no hay enfermedad de carne en ella. Porque no puede haber sentimiento carnal, ni de celo, ni de envidia, ni de jactancia, ni arrogancia, ni pretensiones. Nada de eso puede estar ahí. Esa no es la sabiduría que da Dios.
La sabiduría que da Dios la describe aquí en este verso 6 y 7. De la boca de Jehová, por eso es que Cristo tiene que sernos hecho por Dios. Tiene que estar Dios en medio del pueblo y el pueblo tiene que estar consciente y ver a Dios manifestándose en nuestras reuniones, porque Él es el que forma a Cristo. Nos forma por el proceso de enseñanza que hay en ese verso tan sencillo, el verso 30, que se compone de 4 partes. Número 1, la sabiduría, pero no cualquier sabiduría. La sabiduría que sale de la boca de Dios, porque es Dios el que tiene que formar a Cristo en el pueblo y es Dios el que quiere que se haga su morada como Él la tiene diseñada ya para hacerla. Cada vez que se fue a levantar el templo de Dios, se le dio el diseño. A David le dio Dios el diseño. El diseño viene en la envoltura de la sabiduría. Y la sabiduría, en ese diseño, la misma sabiduría produce los materiales. Trae en ella y con ella los materiales para que la casa, el edificio, se levante. Búsquese qué rico escrito el último verso. Qué rico escrito. Entonces, hermano, estamos en la escuela de Dios. En las escuelas no se comienza por arriba. Nadie puede comenzar por arriba. En las escuelas se comienza por abajo. Se comienza por el principio. Hay un principio en la educación y hay un fin. Hay un principio y hay un final. Por eso Jesús dijo, yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el principio y yo soy el fin. Hablando de que todo lo que es Dios se encierra en la palabra. Porque Él es el verbo. Él es el verbo. Él es el verbo. La palabra tiene todo lo que necesitamos, hermano. Si la buscáramos, como dice aquí el proverbio, en el capítulo 2 de nuevo, capítulo 2 y verso 1, un par de versos, dice, hijo mío, si recibieren mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Te ve que Él es el primero. Él es el primero. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que tener el deseo, venir con voluntad dispuesta, con el deseo en el corazón de que Dios nos dé las cosas que necesitamos, que son de Él, que no están al alcance de nosotros. El proceso de formar a Cristo no es cualquier cosa, hermano. El proceso de formar a Cristo no es cualquier cosa. El proceso de Cristo ser formado en el pueblo tiene que ser mediante la sabiduría y tiene que estar Dios, que es el que hace esa obra en el pueblo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una morada, una casa para yo vivirla, yo
la diseñé, hago un plano, las medidas, las habitaciones y todo lo que quiero, porque yo soy el que voy a ¿qué? A morar en ella. El deseo, la voluntad mía es que la casa se haga de acuerdo al diseño que yo hice. Para que toda mi complacencia, entonces yo tenga una complacencia grande, amplia y dichosa de tener mi morada. Dios quiere tener su morada de pie en medio de su pueblo. Necesitamos que Cristo nos sea hecho por Dios sabiduría, y hay un proceso en la palabra que dice, por eso es que aquí en el capítulo 5 de Segunda de Corintios, eso de estar en Cristo, yo a veces me da tajiza. De manera que si alguno está en Cristo, ya el hermano es nueva criatura, ya las cosas viejas pasaron, ¿o sí? Mire, hermano, eso es como usted ir a sentarse en una universidad y ya creer que es un maestro, ya creer que es un abogado, ya creer porque llegó y se sentó allí, ya usted se cree que es un médico. Ya yo soy médico porque estoy sentado aquí en la universidad. Ya yo soy abogado porque me senté aquí en la universidad. No, usted llegó. Usted fue traído al taller. Usted fue traído al lugar, porque es Dios el que trae a los suyos al taller de la palabra, al lugar de la palabra, para entonces Él, mediante su sabiduría, formar su obra, su excelente obra que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, hermanos. Aleluya. Por eso, hermano, que nosotros tenemos un trabajo muy grande para hacer. No podemos estar entreteniéndonos cuando vengamos a los cultos. No podemos perder lo que tenemos, son 2 horas aquí los domingos y 2 horas aquí los jueves. No queremos, necesitamos aprovechar el tiempo y darle lugar a Dios. Darle lugar a Dios. En el tema que va a venir pronto, cuando me toque el tema, si Dios me da la vida y me da la salud, vamos a estar dialogando sobre ese punto más ampliamente, porque como tenemos la hora medida y acabó de llegar el hermano José, le voy a dar 15 minutos al hermano José, esperando a ver si aparece el hermano Rafael para terminar. Vamos a terminar esta parte aquí. La paz de Cristo, hermano. Los amo de verdad. Los amo con todo mi corazón y el deseo mío es que Cristo nos sea hecho a todos por Dios, como dice esa escritura, sabiduría, justificación, santificación y redención. La paz de Cristo, y vamos ahora a pasar al hermano. Amén. Que la paz de Jesucristo siga gobernando nuestras vidas y ayudándonos en todo. Ese tema que traía el hermano José, de que quién le formó al apóstol Pablo la ley, porque son dos niños que son formados en la mente de nosotros. Si son dos niños, que uno en la ley y un niño en la gracia, son dos niños que son formados en la mente de nosotros. Miren, mis hermanos, la obra de Dios es algo muy profundo y muy misterioso.
Si Jesús es formado en nuestra mente, porque yo antes decía, pero yo oro, ¿y a quién yo le oro? Porque yo me hinco a orar, yo no sé a quién le está orando, quién me está escuchando. O sea, yo tenía que saber cómo yo hablaba con Dios, quién me estaba escuchando, cómo Dios me escucha. Gloria al Señor Jesús. Entonces, son dos niños que son formados en la mente de nosotros, dos testimonios, dos niños. Uno es Juan el Bautista, que es la ley, y uno es la gracia, que es Jesucristo. Esta semana estábamos hablando, Rafael y yo, de Samuel, porque la gente ve a Samuel como un niño material, como un hombre. La gente ve, y se está hablando de una posición en Dios, se está hablando de Jesús, se está hablando de la obra de Dios. Pero la obra de Dios no camina en el aire, camina en un hombre, camina en Aníbal, camina en Rafael, camina en Ana, camina en Gabriel, camina en hombre. Aunque sea una posición, aunque sea un testimonio, camina en un hombre. Pero uno no puede ver a Aníbal como la obra de Dios, sino lo que él porta como la obra de Dios, lo que él lleva como la obra de Dios, y Ana lleva, y Rafael, y todo lo que vamos procurando, la gracia de Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Pero nosotros podemos hablar con Jesús, que está en su doctrina, en la mente de nosotros, si está formado Jesús en la mente de nosotros. Porque si no está formado en la mente de nosotros, no podemos hablar con él. Jesús tiene que ser formado en la mente de nosotros como doctrina, como ciencia de Dios, para nosotros hablar con Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Entonces ya nosotros vamos a estar bien seguros con una verdadera fe. Gloria, con una verdadera fe, con una verdadera creencia. Pero el Señor no está lejos de nosotros. Los científicos lo están buscando lejos, donde no lo ven a encontrar. Que esa es la enseñanza que yo voy a traer en el domingo, sobre los tres cielos de Dios, o sobre los tres cielos que tenemos en la mente, que nosotros estamos viendo, que no han sido formados. Los científicos hablan de un cielo que está lejos, que no lo han encontrado. Los científicos, la primera estrella, que es Centauri es la primera estrella, y hay que durar 2.000 millones de años corriendo para llegar a la primera estrella, de tan grande que es el universo. Hay que durar 2.000 millones de años para llegar a la primera estrella. El espacio es demasiado grande para salir a buscar a Dios tan lejos. 2.000 millones de años, pero con una nave que corra a la velocidad de la luz, no que corra como un avión. Si es como un avión, no llega nunca. Tiene que correr a la velocidad de la luz. Gloria al Señor Jesús. Entonces, al Señor lo encontramos en su palabra. Al Señor lo encontramos en su doctrina. Al Señor lo encontramos en su unción. Al Señor lo encontramos en una manifestación. Y en esa manifestación podemos hablar con Él. Y en esa formación de Jesús en nuestra mente como doctrina, por eso es que hay que procurar la doctrina. Una vez, estando yo comenzando en la obra de Dios, no se lo puso bravísimo a la gente, a los hermanos de la gorda, y le tenemos que conocer la doctrina. Y se fue para un monte con Vicente y todos los hermanos, para enseñarle la doctrina, apartado, enseñarle la doctrina, porque hay que conocerla, para uno no andar titubeando. Gloria a Cristo Jesús. El Señor, si nosotros buscamos, la palabra dice que el que busca halla, el que toca a Dios le abre, el que pide recibe. Gloria al Señor Jesús. Entonces, la doctrina va a ser formada en nuestra mente. Jesús como Dios va a ser formado en nuestra mente, y nosotros podemos hablar con Jesús, porque Él no va a estar lejos de nosotros si la doctrina está en nosotros, porque Él habla desde su doctrina. Él se manifiesta desde su doctrina. Él se manifiesta desde su poder, y podemos verlo y sentirlo y hablar con Él también. Gloria a Cristo Jesús. Pero para eso tenemos que llegar al monte Oreb.
Gloria al Señor Jesús. Que ahí es donde Dios habla. Pero todo eso está en la doctrina. Por eso es que hay que procurarla, mi hermano. Procurar la doctrina. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Entonces, el domingo voy a hablar sobre estos tres temas. Sobre el cielo de los científicos, sobre el cielo religioso y sobre el cielo de nosotros, lo que nosotros hablamos como cielo, lo que nosotros creemos como cielo. Gloria al Señor Jesús. Así es que, mis hermanos, que el Señor nos siga ayudando en todo, pero el Señor está cerca de nosotros, está en su doctrina. Por eso es que hay que conocer la doctrina. Por eso es que hay que pedirle al Señor que nos dé a conocer su doctrina. Porque si no, estamos titubeando y pensando, ¿para dónde Dios me va a llevar? Pues si no es ese cielo, pues yo no voy a seguir nada. Porque hay gente que se han devuelto del camino. Porque, pues si yo no voy para ese cielo de ahí materialmente, pues yo no voy a seguir esto. Pero si tú te la mano de Dios, que el Señor te lleve para donde Él quiera. Usted no tiene que estar preocupado para dónde usted va cuando se muera. Cuando el Señor quiera llevarlo, que lo lleve por donde Él quiera. Yo no estoy preocupado por eso. Para donde Dios me vaya a llevar, que me lleve para donde Él quiera. Yo lo importante es que yo esté en su mano. Amén. Que la paz de Jesucristo. Amén. Dele. Está engrandecido nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hermano. Pues le damos la gracia al Señor por todos los inconvenientes, pero nada, el Dios Todopoderoso tiene el control. Seguimos dándole la gracia a Él por su amor y su misericordia hacia nosotros, porque hay que sentirse agradecido, hermano, de parte del Señor por lo que Él viene haciendo con nosotros. Yo meditando y observando el propósito de Dios con el ser humano, y cada día vivo más agradecido de parte de Dios, porque voy viendo que en cuanto a la salvación y en cuanto al entender y el conocer del programa de Dios, no depende del ser humano. Todo el mundo tiene un esfuerzo y está haciendo un esfuerzo por encontrar el origen de todas las cosas, dónde está Dios, y se vive el hombre preguntando y buscando la forma, pero le es imposible, porque Dios tiene todo encerrado, y en el último lugar que el ser humano va a buscar y busca, a donde Dios tiene encerrado todo su propósito, es en el ser humano. ¿Sabían eso, hermano? Todo en el último lugar de donde el hombre va a buscar el propósito de Dios, y Dios, donde él no se imagina, el último lugar que él se imagina, el último lugar donde él buscaría, donde Dios está y su propósito es en él mismo. Porque Dios no tiene, todo lo que Dios tiene, lo tiene escondido en el mismo hombre. Y así, y ha sido así siempre, porque Dios lo que hace es que despierta el sentido dormido, que él mismo tiene dormido en el hombre, porque es Dios que sabe en el tiempo y en la edad que Él quiere despertar al ser humano para la obra que Él quiere hacer. Por eso, todo ser humano sigue buscando y buscando y buscando, pero no puede hacer nada si Dios no tiene misericordia. Por eso, Jesús ha sido visto como una historia. Yo estaba meditando en algo, hermano, y le damos la gracia a Dios por esto, porque estamos buscando el original. Yo meditaba en algo y lo escribí por ahí. Y escribía que todo el que es una copia es falso, porque todo lo que es copia es falso. Usted tendría que buscar el original. Olvídese de repetir, olvídese de todo y trate de buscar el original. Por eso, hermano, hay a quien clamarle. Lo suyo y lo mío es clamarle a Dios, como dijo David: Señor, enséñame tu camino. No es tan fácil, pero él sabe que Dios tiene el poder. Enséñame tu camino para yo caminar por él. O sea que no es tan fácil, hermano, pero Dios, hay un punto muy bueno, y es que Dios se agrada
del ser humillado. Un espíritu humillado, dice la palabra, no lo desprecia a Dios. Por eso todos los hombres que han reconocido el lugar, Dios ha tenido y tiene misericordia. Esto no es tan fácil porque piel por piel, dice la Escritura, dará el hombre por su vida. Todo el mundo se apropia las Escrituras, se apropia un cuerpo en la palabra, y por eso es que Pablo dice en esa Escritura que mandó el hermano: de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, pero hay que primeramente conocerlo según la carne. Ahora, a Jesús ni siquiera según la carne muchas veces se conoce y usted cree conocer. Miren, hermano, yo he estado meditando en una escritura y se la voy a citar para que ustedes la analicen. Y está en el Génesis, cuando habla la palabra de Lea y Raquel, cuando Jacob baja en busca de esta obra y llega allí y encuentra un pozo y donde van todos los ganados y todas las ovejas a brevar en ese lugar, y él está investigando si ahí se conoce el origen o se conoce el lugar de donde vive Labán, y pregunta a los que estaban ahí, a unos pastores, y le pregunta que si ellos lo conocen. Dice: sí, lo conocemos, y está aquí su hija Raquel y anda ahí porque es pastora. Entonces, yo cayéndole atrás a esta historia, he visto cómo el mundo está dormido y borracho acerca del propósito y el programa de Dios. Primero, hay una agrupación que no deja hablar a la mujer porque dice que supuestamente la mujer no puede ser pastora, pero dice ahí que Raquel era pastora. Desde ahí está entonces un punto contrario, porque si usted se va a analizar qué era lo que Raquel pastoreaba y qué es lo que Raquel pastorea, entonces no está hablando de ovejas de 4 patas. Ahora, hermano, ¿qué resulta? Cuando van y le dan el anuncio a Labán ahora viene y besa y abraza a Jacob en este propósito. Entonces, esto es algo, hermano, de meditar, porque ahora hace Labán un trato con Jacob después que lo recibe en su casa. Ahora le dice Labán: por el propósito que no quiero que me trabaje de balde, aún por ser tú mi pariente, dime cuál será tu salario. Y dice que entonces le trabajó 7 años por Raquel. ¿Qué resulta? Que ahora inicia Jacob a trabajar por Raquel, porque dice que Raquel era de un lindo semblante, aunque Lea era de unos ojos hermosos. Ahora inicia Jacob a trabajar por Raquel. Cuando termina su tiempo de trabajar por Raquel, ahora se prepara el banquete y se le da un humo a Jacob y lo acuestan con su mujer. Y al otro día despierta y se da cuenta que lo han engañado, porque con quien ha amanecido es con Lea. Esto se ve, hermano, como una historia, y ahí está todo el mundo borracho en las escrituras, creyendo tener la visión, creyendo tener la doctrina, pero resulta que lo que se está leyendo la escritura, porque todo el mundo tiene que estar leyendo, porque eso es lo que lea, la parte de afuera de la palabra, ese ministerio de la ley. Ahora le dice a Jacob que no se da aquí la menor antes que la mayor, no se usa así, que ahora debe de trabajar 7 años por Raquel, porque ya tiene a Lea, ahora necesita trabajar 7 años por Lea, por Raquel. Pero dice que trabajó contento porque amaba a Raquel. Para resumir, hermano, esto, hemos estado hablando de la formación de Jesús y formar a Jesús. Es difícil, hermano, ver a Jesús como programa y no como un ser humano. Yo le decía al hermano Miquea acerca de unos hombres que hablan la palabra como los profetas. Tenemos a Samuel, que dice que esta obra, Samuel fue llevado a dormir y a vivir en el templo de Dios.
Nosotros, hermanos, en esta doctrina, nos vemos como que se le quita a las escrituras. No, hermano, no es que le quitamos, sino que nosotros hemos ido viendo la obra de Dios como un programa. Ahí la viendo como un programa, nosotros vamos viendo la obra de Dios adquiriendo nombre. Samuel, dice una escritura por ahí que donde está Samuel, Job y Daniel, y estos tres solamente salvan su vida. Usted ve que ya deja de ser un ser humano entonces, como el caso de Moisés. Al hablar de Samuel, que es pedido por su mamá para ser puesto en el servicio de la obra de Dios, todo el mundo ve como un ser humano a Samuel y se ve como que estamos contradiciendo esto, hermano. No, lo que pasa es que nosotros hemos ido aprendiendo la obra de Dios como una obra, como una facultad, y si usted lo lleva al presente hoy, yo quiero, hermano, que usted analice y le cargue atrás a esta obra para que salga de ser la copia. ¿Por qué? Miren por qué. Porque usted no hace nada con pasarse repitiendo lo que hizo Pedro. Usted no hace nada con pasarse repitiendo lo que hizo Pablo. Porque si Pablo dice, no vivo yo, vive Cristo, ¿dónde está Pablo? Si Pablo dice, yo tengo la mente de Cristo, ¿dónde está la mente de Pablo? Entonces hoy usted tiene que tener y decir eso mismo que dijo el apóstol Pablo, porque tenemos a Pablo como testimonio siendo Cristo. Hoy, Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Miren, al hablarse la palabra de la fe, no es que usted diga que tiene fe, porque la fe, eso no es un dicho, la fe la produce un cuerpo. Es como usted decir, voy a sacar un jugo de naranja, usted necesita la naranja obligado, porque usted no puede hacer un jugo de naranja sin la naranja. Usted no puede hacer un jugo de mango sin el mango. Usted necesita el original, porque usted no puede tirar una copia, usted no puede tener una copia sin un original. Y aunque ande el original por ahí, usted tiene que investigar dónde está la copia, usted tiene que investigar dónde está el original. Por eso es que Pablo ya dice, ya de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué? Porque ya según la carne, y eso lo dice la escritura, porque todo lo que se ve es sombra de lo que no se ve. Entonces, cuando usted le cae atrás a una sombra, usted tiene que caerle atrás al cuerpo que está produciendo esa sombra. Entonces, la ley solo tiene la sombra de los bienes venideros. Por eso en la ley no se puede justificar nadie. Por eso en la ley nadie se puede perfeccionar. Porque por eso es que tiene que venir Cristo y iniciar en el creyente el proceso de redención, hermano. Miren, la promesa que Dios hizo no se la hizo a ningún ser humano, se la hizo a Adán, porque es Adán el que pierde el lugar y se ve Dios sacándolo afuera con el propósito de volverlo a introducir. Sí, vence, por eso dice la palabra, el que venciere tendrá el derecho de comer del árbol de la vida. Entonces el árbol de la vida estuvo y está en ese mismo lugar siempre, porque el árbol de la vida es en el huerto que está. Entonces, en ese lugar, para usted ir a comer a ese lugar, usted tiene ahora que haber terminado. Por eso es que Jesús le dice a los discípulos y le enseña a los discípulos con una base fundamental, y por eso es que él se ve destruyendo todo edificio, toda construcción. Por eso es que dice ahí esa escritura que mandó el hermano, que tenemos una casa hecha en los cielos, no construida de mano, pero que tiene que ser destruida, la casa terrestre primero. Esta casa es construida por todas las ideas, por todos los conceptos, todo lo que el hombre entiende de la parte natural de la ley, se hace este cuerpo, se hace esta obra. Por eso, hermano, miren, una vez tuvimos una enseñanza, no sé si ustedes la recuerdan, que hablaba la palabra de cuando el pueblo sale de Egipto. Cuando el pueblo sale de Egipto, había, porque ahí dijo la escritura, que todos van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, si todos van a comparecer a este tribunal de Cristo, ¿para qué es que este tribunal está? ¿Es para darle un juicio a una obra o no? Y dice la escritura que está establecido que debe de morir el hombre y después venga
el juicio. Ahora, esta gente lo saca a Moisés de Egipto, del corazón de Egipto lo saca. Y ahora hay que probarlo porque ahora hay que pasarlo por fuego en el desierto. Ahora, al ser pasado por fuego en el desierto, ¿quién es el que lo saca? ¿Es Moisés? ¿En quién tienen ellos la esperanza? En Moisés, porque Moisés ahí es la ley. Moisés es la ley. Ahora, le quita a Dios a Moisés y ahora están solos, pero tiene ahí a Aarón. Ahora preguntan, ¿y dónde se ha metido este hombre que nos sacó para que muramos aquí en el desierto? Ahora le dicen a Aarón, pues un Dios. Ahora viene Aarón y no busca a Aarón de lo de él, ni busca de lo de afuera. ¿A dónde busca Aarón ahora todo para hacerle el Dios? Pues tráiganme todos los aretes, tráiganme todos los anillos y todas las prendas que ustedes traigan, tráiganme. Ahora, ¿dónde tenían ellos toda esa prenda y todo esos aretes? Porque en los Hechos 3 dice la palabra, cuando fue ante el cojo, que el cojo le dijo a Juan y a Pedro que le diera algo, ellos le dijeron, nosotros no tenemos ni oro ni plata. ¿Ustedes ven qué era lo que ellos tenían? Dice también Pablo en los Corintios que si alguno edifica oro, plata, heno, hojarasca, el fuego hará la prueba. Entonces ahora, todos estos hombres le llevan ahora, a decir que le llevan, es que la enseñanza que ellos traen, la obra que ellos tienen en el corazón, todo lo que tienen en el corazón es esa obra. Al fundirlo, al pasarlo por el fuego, ¿qué le dio? Un becerro. Pero eso fue lo que lo sacó a ellos de Egipto. Eso es lo que lo viene libertando a usted. No, pero muchas veces eso es lo que usted tiene en el corazón y para que se dé cuenta usted mismo, la palabra entonces trae al manifiesto eso para poderlo Dios liberar. Porque Dios lo que nos ama, hermano. Dios nos quiere tanto y nos ama tanto que nos deja ver frente al espejo para que no nos engañemos. Y manifestemos entonces lo que hay en nuestro corazón para entonces él podernos salvar. Esto es algo, hermano, de agradecerle a Dios. Así es que el Dios de paz y el Dios de misericordia, hermano, pues nos siga ayudando y la paz de Cristo